Muy buenos días a todos. Espero que hayan amanecido con bien. Ya se tomaron su cafecito. Vamos a empezar con este seminario web que llamamos Planificación Estratégica para las Empresas Familiares. Define tus objetivos para la familia, empresa y propiedad. Por ahí doy bienvenida ya a bastantes de los miembros o de los participantes que se inscribieron a este seminario web. Muy contentos de iniciar pues en este mes de enero con un poquito de refrescar cómo es que podemos planificar, desarrollar y diseñar este tema de la empresa familiar. Como todos sabemos, es un tema bastante apasionante porque lo vivimos, aquellos que formamos parte de alguna empresa familiar o que estamos involucrados en este tipo de dinámicas. Así que, pues, bienvenido nuevamente a este seminario y esperamos que se lo gocen, que se lo disfruten. La dinámica del seminario es que vamos a recibir una información en pantalla con una presentación de PowerPoint. Vamos a exponer, dos panelistas seremos en esta ocasión invitados y pues ustedes pueden ir apuntando o escribiendo sus preguntas a través del chat que está en el Zoom. Nosotros vamos a apuntar o a revisar esas preguntas y al finalizar de la presentación, en los últimos 10-15 minutos, vamos a contestar esas preguntas. Así que siéntanse libres de ir escribiendo las preguntas, las vamos a ir revisando y las contestamos al final. Empezamos este seminario web presentando a nosotros, pues yo soy Luis Herrera Toledo, soy miembro de la Junta Directiva de ICEFA. Aquí, pues la Junta Directiva nos invitó a mí y a Herbert Sapper, mi socio, que está en pantalla también por ahí, para que pudiéramos presentar el día de hoy esta idea de cómo planificar a principios del año 2024. Así que Herbert, gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, ICEFA es el Instituto Corporativo de la Empresa Familiar, que fue creado con la intención justamente de organizarnos como un equipo de profesionales en el que nos apasiona el tema de empresa familiar para poder provocar la consolidación de los negocios, transformando estas empresas y estos legados o estos patrimonios en un legado generacional. En el desarrollo de nuestra organización nos hemos aliado con expertos en el tema que nos han ayudado mucho a aprender y a desarrollar los programas. Ellos son los miembros de Family Business Institute de México, que han desarrollado bastantes alianzas a nivel mundial y son protagonistas de literatura y de organización en temas de empresa familiar. Así que muchas gracias a Family Business Institute de México por patrocinar este espacio también, en donde podamos exponer bastante de este tema. Así que invitadísimos a que nos sigan en las redes sociales, icefa.net es la página nuestra, luego al final vamos a pasar los datos de las redes sociales. Lo que queremos es presentarles por qué nos dedicamos a temas de empresas familiares que son tan apasionantes. Primero, porque lo hemos vivido y segundo, porque realmente vemos que es demasiado importante para nuestra nación y para el mundo entero. ¿Por qué es esto? Bueno, básicamente las empresas familiares representan un gran porcentaje de las empresas en el mundo entero y de los ingresos en los países. El 80% de las empresas son familiares y el 60% del PIB que se genera en cada país en promedio es generado por una empresa familiar. Des en cuenta lo importante que es esto. Creo que ustedes ya lo saben y lo hemos platicado, pero es importante recordarlo. El 92% de las empresas familiares da la administración a sus propios miembros, es decir, el fundador usualmente toma las decisiones o la esposa o esposo del fundador y eso se concentra en que ellos van tomando las decisiones a pesar de que van desarrollando una estructura organizacional mucho más grande. El 71% de las empresas familiares aún se encuentran en primera generación y solo el 25% de estas ha logrado transitar a la segunda generación. Vean esta brecha de cambio generacional que se va dando entre primera y segunda generación. Cuando decimos que el 71% de empresas familiares aún se encuentran en primera generación, vemos el dato de que las empresas en Guatemala son bastante jóvenes, porque aún están en primera generación la gran mayoría. Y solamente el 25% logra sobrevivir para pasar a la siguiente generación, es decir, a los hijos, para que puedan ellos desarrollar la empresa. Es un gran reto el que representa esta data. Y ojo, esta información, esta data es de Guatemala, según el Directorio Nacional de Empresas, porque es importante que entendamos cómo es que Guatemala está conformado, cómo es que es la estadística propia de Guatemala.
Siguiendo con la información, el 67% de las empresas familiares fracasaron por una administración inadecuada, el desconocimiento del mercado y el alza en costos. O sea, al estar concentrada la toma de decisiones, el 67% de empresas fracasó porque solamente el fundador o la fundadora, con la información que ha tenido durante el desarrollo de la empresa, que les funcionó hace 20 años, sigue utilizando esta información para seguir tomando decisiones. Eso lleva a que desconocemos el mercado y por lo tanto vamos teniendo obstáculos que al final de cuentas nos llevan a un fracaso de la empresa familiar en su gran mayoría de empresas. Además de eso, el 52% tiene menos de 10 años de funcionar y solo el 32% de las empresas tienen más de 15 años de funcionar. Es decir, que la mayoría, como decíamos antes, son empresas nuevas y que están en primera generación. El 5% de las empresas familiares tienen a cargo de la administración a una persona no vinculada con la familia. ¿Por qué es relevante esto? Porque en esa tarea de desconcentrar la toma de decisiones, en muchas ocasiones es conveniente contratar quizá a un externo que pueda tomar decisiones en forma más objetiva e imparcial que quizá un miembro de una empresa familiar. Esta data que presento en pantalla nos hace ver los retos que en las empresas familiares tenemos. Y por eso yo me preguntaba, hacía una reflexión con Herbert y juntas directivas, ¿por qué solamente el 25% de las empresas familiares trascienden a segunda generación? No sé si tienen la respuesta ustedes, pero hay muchas cosas que debemos de analizar. ¿Por qué el patrimonio se separa en un 60% en cada traspaso generacional? Es decir, que cada vez que el fundador o la fundadora ya desean entregar el patrimonio a la siguiente generación, usualmente, según la estadística que hemos recogido en ICEFA, el 60% queda en manos de 3 o 4 personas en lugar de quedar unido. Siempre se separan, se fragmentan las empresas o el patrimonio se disocia. Y eso implica entonces que cada uno va a utilizar el patrimonio de la forma que lo desea y no con una visión conjunta o familiar. Por último, la pregunta más importante, pienso yo, es, ¿se podrá hacer algo para evitar el fracaso en los negocios y en esta separación patrimonial? Estas 3 preguntas nos van a servir de base para la reflexión que vamos a hacer el día de hoy en ICEFA, en el seminario del día de hoy. Y por esa razón hemos concluido que para poder contestarlas es importante entender que hacer una planificación o una planeación integral resulta totalmente imprescindible. Alinear a las familias para no navegar en diferentes direcciones es sumamente importante porque debemos de lograr la trascendencia de la empresa familiar, que tiene 3 dimensiones. Si se recuerdan, siempre hemos conversado de eso. Y ese es el gran reto de las empresas familiares, porque no es solo una relación familiar, yo con mi hermano, yo con mi papá, yo con mi mamá, sino que también es una relación con la empresa. Es decir, yo estoy subordinado a un jefe, yo estoy subordinado a mi hermano, o yo soy jefe de mi hermano. Y por último, también está la esfera o la dimensión de propiedad. La propiedad se refiere hacia el control de la empresa o de los bienes que son más importantes para la familia. Todo eso está totalmente vinculado en una empresa familiar y ese sería el reto. Cumplimos 3, 5, 10 tipos de roles que nos llevan entonces a crear cierto tipo de conflicto y por esa razón es importante planificar, planear. Estamos en el mes de enero, quizás pueden decir algunos, estamos ya tarde para planear, pero realmente las empresas familiares tenemos la oportunidad de que tenemos diferentes dimensiones que planificar. Y por esa razón, el día de hoy, en ICEFA proponemos ampliar o evaluar y diseñar esta planificación en 3 ámbitos fundamentales. Repito, familia, propiedad y empresa. Así que el día de hoy vamos a hablar y vamos a trabajar juntos en la primera dimensión con el apoyo de nuestro amigo Herbert Sapper. Así que Herbert tiene la palabra para empezar a platicar de la planificación de la familia. Gracias, Luis. Voy a ir también presentando. Igual encantado. Gracias por la presentación. Yo también soy miembro de ICEFA como socio y gerente general. Y pues, como lo decía Luis, vamos a hablar justamente de 3 dimensiones, de familia, de empresa y propiedad. Y voy a empezar justamente por la parte familiar,
que de alguna manera también representa un desafío el poder saber qué va a primero en la empresa o la familia. Es una pregunta que nos hemos hecho mucho con nuestros propios clientes y las personas que asesoramos, pero en este caso por cuestiones de agenda, vamos a empezar justamente por la familia. Y ahí pongo una pequeña frase en la diapositiva que dice armonía familiar. ¿Ya? Y algunas veces nosotros pensamos, no, ¿y por qué hablamos de armonía si nosotros nos llevamos re bien? Si nosotros vieran cómo nosotros no nos peleamos nunca, siempre estamos de acuerdo en todas las decisiones. Pero hablemos un poquito de la armonía. Y la armonía ocurre cuando existe un equilibrio, una conveniente y adecuada proporción, concordancia y correspondencia de unas cosas con las otras. Es decir, es algo que es agradable en los sentidos, algo bonito, algo que se ve único. ¿Sí? Eso es lo que nosotros a veces percibimos como armonía. Digamos que la mejor analogía que he encontrado es como ver una orquesta sinfónica. Cada quien está haciendo una parte fundamental, pero que unido o en conjunto se oye una bella sinfonía, una bella melodía. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en nuestra familia, posiblemente habrán algunos que piensen que sí se llevan bien y que no hay problemas en la familia, pero lo más común es que en vez de pensar en nuestra familia como esta orquesta, pensamos en una orquesta como la que vemos a continuación, en donde cada quien está tocando su propia canción y al final el resultado no es tan agradable a la vista. Y volviendo otra vez a ese tema de, que, de las otras familias que piensan, oye, si nosotros nos llevamos re bien, hay una paz en nuestro ambiente familiar. Y quiero decirte una noticia, y es que la paz no necesariamente quiere decir que tengamos armonía. La armonía en algunos casos conlleva algunos conflictos o enfrentar conversaciones difíciles y posiblemente acaloradas. Y te enfrentamos a esas conversaciones acaloradas, podemos llegar a la armonía. Es decir, la armonía no solo es un estado actual, sino es un proceso en el que nosotros conseguimos, como lo ponía hace un rato, llegar a una obra de arte como la que vemos en pantalla. Una obra de arte se construye pincelada a pincelada. No es posible solo, bueno, podemos comprar el cuadro, pero si queremos construir la armonía en nuestra familia, no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana y no hay receta mágica para poderlo lograr inmediatamente. Más bien pongo el ejemplo justamente de este cuadro para ejemplificar el hecho de que pincelada a pincelada podemos lograr esa armonía y son algunos elementos los que nos van a llevar a poder tener ese estado de orquesta sinfónica en nuestra familia. Y a pesar de que hay algunas personas que lo han alcanzado mejor que otras, yo creo que es un paso fundamental y por el cual tenemos que iniciar, alinearnos como familia para poder obtener armonía. Y justamente la pregunta que me viene a la mente es ¿por qué deberíamos de alinearnos? Porque de alguna manera nosotros, el estado natural en el que vivimos es el caos. Y estoy hablando justamente y específicamente del contexto familiar. Cuando nosotros estamos en caos, asumimos que el otro entiende lo que nosotros sabemos, lo que nosotros pensamos, pero no podemos asumir, o incluso nosotros no podemos asumir que yo entiendo lo que la otra persona está diciendo, lo que quiere decir. Y como proceso de llevar, digamos, como un proceso para llegar a la armonía, necesitamos tener estos acuerdos y entendimientos para no caer en el asumir. Ahora, el no tener armonía y el poder permanecer en este constante caos o en esa sensación incómoda que nos produce el caos también tiene un costo, porque podemos desincentivarnos, ese desalineamiento nos consume energía. ¿Ya? Y a veces estamos pensando en algo que no sabemos por dónde es, pero realmente es la falta de armonía que no nos permite seguir avanzando como familia. Además, la velocidad es bien importante porque en algunos casos, ustedes que posiblemente tienen empresas familiares habrán experimentado que la oportunidad ocurre en un momento determinado y si perdemos la oportunidad, posiblemente ya no va a haber otra en algún negocio, por ejemplo, o en alguna inversión que vamos a desarrollar. Entonces, el hecho de poder tener armonía también nos permite tener comunicación fluida y manejar el conflicto de tal forma que tomemos decisiones de manera ágil y rápida. Y finalmente, el no estar alineados nos produce la pérdida del interés de las personas y finalmente cada quien o el potencial que podríamos tener estando juntos, es decir, de crear una verdadera sinergia, se puede esfumar por
permanecer en ese estatus de caos y no promover o fomentar esa armonía que nosotros proponemos. Como te digo, aquí no te quiero hablar de promesas rápidas o recetas fáciles para poder lograr la armonía, pero sí te quiero dejar algunos elementos importantes. Si hoy estás viviendo o sufriendo de algún tipo de crisis en el tema familiar, quisiera dejarte algunos elementos para poder lograr este alineamiento. Y lo más importante es que nos estamos todos en familia con un sueño compartido. Es decir, que todos estemos viendo para el mismo lugar, que todos no pensemos lo mismo. Por supuesto, cada miembro familiar piensa totalmente diferente, tiene opiniones diferentes, pero es muy importante que podamos encontrar los factores comunes que nos van a permitir remar hacia el mismo lugar. Entonces, algunos elementos para poder alinearnos en un sueño compartido. Primero que nada es conocer la historia familiar que nos trajo hasta acá. No sé cuántos de ustedes han hablado y discutido de nuestros antepasados, del abuelo, cómo fundó la empresa, o de nuestro papá. ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son aquellos valores que se han puesto en manifiesto en esa historia familiar? Y muchas veces, al no conocerla, no podemos tomar decisiones a futuro. Por supuesto, el pasado nos ayuda a saber de dónde venimos para tomar decisiones a futuro, obviamente estando en el presente. Otro elemento muy importante a tomar en cuenta son cuáles son nuestros valores familiares. Y estoy convencido y seguro que todas las familias, el 100% de familias, tienen un set de valores que los pone en práctica. Pero es importante que no solo esos valores estén escritos, sino que los conozcan todas las personas, entendiendo, por supuesto, como valores aquellas normas que guían nuestras actitudes y motivan nuestras acciones. Es decir, que nosotros podamos entender cuáles son aquellas reglas de vida que han permanecido y son perennes en nuestras familias y a través de generaciones. Posiblemente cada núcleo familiar tenga dinámicas diferentes cuando va creciendo la familia, pero los valores son los que permanecen vivos de generación en generación. Y finalmente, el valor, acuérdense lo que hablamos del alineamiento del caos, los valores nos dan enfoque durante el caos. Cuando no sabemos qué decisión tomar, lo más importante es ir a nuestros valores porque eso es lo que nos va a dar la guía de cómo actuar. También entender dentro de nuestra familia o el contexto familiar cuál es nuestro propósito. Yo le llamo propósito, algunos le llaman misión. Es decir, cuál va a ser nuestra contribución al mundo exterior, a todos los demás, a lo que nos rodea. Como familia, cómo estamos contribuyendo más allá de, pues teniendo una empresa familiar, sabemos que damos empleo, contribuimos pues al motor económico de un país o de una región en particular, pero digamos a las personas que nos rodean, cómo les contribuimos. Y pongo el ejemplo de una familia que yo conocí, que su misión en la vida, y lo tenían ahí pegado en su casa, que decía, nosotros queremos ser un pedacito de cielo aquí en la tierra para todos los que entran en contacto con nosotros. Y eso verdaderamente inspiraba no solo a los miembros, sino a las demás personas. También entender cuál es nuestra visión familiar es bien importante en el término de alinearnos, que sepamos hacia dónde vamos y qué queremos a futuro, porque nosotros, pues, los que tenemos hermanos o los que tenemos hijos, sabemos que somos completamente diferentes. Y unos quieren ir para allá y otros quieren ir para allá. Posiblemente un fundador de la empresa familiar quiere que sus hijos se hagan cargo y tal vez alguno de los hijos simplemente no está interesado. Pero son cosas que tenemos que hablar para lograr esa armonía y ver cuáles son los puntos en común que nos van a llevar a un sueño concreto familiar en donde todos podamos construir desde nuestra propia realidad. Posiblemente algunos no se sumen directamente a la operación de la empresa, pero puedan aportar desde otro rol. Pero todos tenemos que estar viendo hacia el mismo lugar. Y así como toda planificación o con todo alineamiento, y esto funciona como una planeación estratégica, solo que en el caso de una familia, es ponernos objetivos y metas familiares para poder lograr lo que nosotros llamamos el one page de la empresa familiar, de la familia. Y lo ponemos a modo de una casita porque es lo que, digamos, es nuestro hogar que nos ha acogido, donde está nuestra visión, nuestros valores, nuestro propósito, ese sueño familiar y cómo lo vamos a lograr. Tal vez nosotros mismos nos hemos planteado hacer
plan estratégico para nuestra familia, pero es fundamental porque la familia es la empresa más importante que tenemos a día de hoy, es la base de nuestra sociedad. Y es el primer elemento que quiero dejarte para el tema de alineamiento. Y voy a aprovechar esta transición de alineamiento para hablarte también, no solo de la esfera de la familia, sino de la empresa. Ahora hablemos justamente de lo que pongo ahí como el crecimiento empresarial. En el mundo, dice Ben Harnish, autor de un libro de estrategia muy conocido, dice Ben Harnish que en el mundo hay dos tipos de empresas, las que crecen y las que se están muriendo. Hay personas o empresarios que creen que su empresa cuando llega a un nivel de estabilidad ya ese es como el objetivo a lograr. Pero ojo, porque una empresa que se estanca puede que se esté muriendo y no se han dado cuenta. Entonces, el punto es crecer la empresa también en un contexto familiar. Es importante pensar en ese crecimiento porque la familia también crece. Empiezan a haber más hermanos, empiezan a haber nietos, sobrinos, primos, y en muchos casos queremos integrarlos a la empresa familiar. Pero si no tenemos un plan de crecimiento, eso va a ser prácticamente imposible. He visto empresas que han tenido que parar, digamos, la iniciativa de las siguientes generaciones de querer participar, porque simplemente la empresa ya no da para poder seguir con la dinámica, ¿no? O con el mismo nivel de crecimiento de la familia. Entonces, ¿qué significa alinearnos estratégicamente? Y te quiero dejar rápidamente con este video que a veces nos ponen en un contexto de lo que algunos pensamos de lo que es estrategia y vamos a poner atención. Muchas veces nosotros decimos, tenemos un proyecto, tenemos algo que ejecutar y vamos y salimos corriendo a ejecutarlo inmediatamente, pero en la mitad del camino no sabemos a dónde vamos. Entonces, es importante que todos como miembros de una empresa y más aún familiar, sepamos hacia dónde vamos y no solo nos dediquemos a ejecutar. Fíjense que es interesante cómo yo tengo experiencia, más de 15 años de experiencia trabajando con diferentes tipos de empresas en temas estratégicos. Y les he hecho esta pregunta a muchísimos líderes o de la primera línea, gerente general, sus gerentes a cargo, la que ven en pantalla. Y les digo, ustedes podrían escribir la estrategia de la empresa en una sola frase. Y les hago el reto. ¿Será que si yo les pregunto a los empleados, a todos los empleados de sus empresas, si pudieran escribir la estrategia en una frase? ¿Qué dirían? Posiblemente pueden hacer ustedes el ejercicio, pero les comparto lo que yo he descubierto. La mayor parte de gerentes, que son los líderes de una organización, pues son los que se supone deberían de llevar la batuta estratégica, contestan esta pregunta de forma diversa en la misma empresa. Es decir, el gerente de mercadeo de la misma empresa tiene una respuesta totalmente diferente al de operaciones, por poner un ejemplo. Y normalmente sucede porque no lo hemos platicado, no hemos hablado de pues, cuál es la estrategia de la empresa y la dirección que le quisiéramos. Y la otra pregunta que no nos hemos planteado es, ¿qué es estrategia? ¿Qué verdaderamente es estrategia? Y es que aquí yo también soy catedrático a nivel de maestría en esta rama de la estrategia y me parece fascinante. Aquí podríamos quedarnos hablando mucho tiempo, pero el tema es que han salido muchas versiones de estrategia, pero me gusta la versión o la definición de Jack Welch, que fue uno de los líderes hace algunas décadas, fue el que gerente general de General Electric en un tiempo donde esta empresa creció de una forma bastante acelerada, y dice Jack Welch que la estrategia no es un plan extenso. Es decir, a veces pensamos que la estrategia tiene que ser un plan muy complejo. Jack Welch dice, es la evolución de una idea central a través de circunstancias en permanente cambio. Es decir, él se refiere a la estrategia como una idea. Ahora, como idea, que es un concepto muy abstracto, tenemos que discutirlo y conversarlo. Ahora, por supuesto, no quiere decir que cualquier idea valga para estrategia. Y dice Michael Porter, esa idea, para darle un poco de doble clic a esta definición, es la creación de una posición equivaliosa que involucra un conjunto de actividades. Es decir, parafraseando a estos dos autores y pues gurús de negocios y de estrategia,
Yo diría que la estrategia es una idea que nos hace ganadores, ¿sí? Que compitiendo nos hace ganadores. Y podríamos seguir discutiendo, pero teniendo una base de qué es estrategia y hacia dónde vamos, ahí podemos empezar a alinearnos estratégicamente. Sin embargo, no pensemos solo en la planeación estratégica como un evento. Ya tuvimos nuestro evento, posiblemente algunos de ustedes ya lo hicieron en enero, están próximos a tenerlos, que esta es la etapa, digamos, perdón, la época del año en donde usualmente tenemos este tipo de eventos. La planeación estratégica realmente es un proceso porque no lo podemos desligar de la ejecución. Una cosa es sentarnos a pensar y planear qué va a suceder en la empresa y la otra es ejecutarlo. Son dos cosas que no pueden existir separadas, más bien coexisten todo el tiempo. Y aquí me permito contarte una analogía que a mí justamente me ha ayudado a entender y a explicar esta parte de la estrategia, que empieza con una pregunta: ¿estás moviendo rocas o empujando arena? En este caso, la arena corresponde a todas aquellas actividades que hacemos día con día y que hacen que haya dinero en el negocio. Es decir, yo todos los días tengo que llamar prospectos, tengo que facturar, tengo que cobrar, tengo que hacer órdenes de compra, todas esas actividades que nos consumen el día a día. Sin embargo, como hablábamos de crecimiento hace un rato, el crecimiento no se puede dar si no hay, digamos, solo a punta de estas actividades. Y las rocas son aquellas iniciativas o proyectos que me permiten a mí mover más arena de forma eficiente. Y lo voy a explicar con un dibujo bastante rápido y simple. Supongamos que nosotros como empresarios estamos metidos abajo de un agujero y nuestro potencial está a estar afuera, digamos, en el futuro nosotros no solo queremos, sino podemos, sabemos que tenemos la capacidad de estar fuera de ese agujero. Entonces, para poder llegar a ese agujero, primero metemos un montón de arena, hacemos un montón de actividades que hacen que el negocio reciba dinero, reciba ingresos. Pero si nosotros el año siguiente queremos hacer 10% más de ingresos, tenemos que echar 10% más de arena. Eso significa más órdenes, más prospectos, más facturas, más ventas, ¿verdad? Pero hay un momento en donde eso no se vuelve sostenible porque si al siguiente año quiero otros 10%, al siguiente año quiero otros 15%, va a haber un momento donde la gente se, digamos, va a topar porque el día tiene 24 horas y no hay otra forma de que, digamos, si no fuera solo con la arena, no hay otra forma de crecer. Y ahí es donde vienen las rocas. Las rocas es cuando yo implemento algo, alguna iniciativa, algún proyecto, algún sistema, tecnología, por ejemplo, que hace que yo pueda hacer esas actividades más rápido y más de ellas, de tal forma que me permita crecer de forma exponencial. Sí, espero, igual siempre dejo ahí la posibilidad de hacer preguntas y respuestas para tener un espacio al final. Entonces, las rocas son las estratégicas, la arena es táctica, es toda la operatividad que no nos podemos escapar. Si dejamos de facturar, no vamos a cobrar. Si dejamos de cobrar, pues no vamos a tener dinero. ¿Ya? Entonces, estratégicamente para el crecimiento de un negocio, la pregunta más importante, desde mi punto de vista, es cuál es esa roca que debo estar moviendo todo el tiempo, ¿verdad? Y esa pregunta no es solo hacérmela, sino contestarla. Y ahí es donde viene el ejercicio de la planificación estratégica, porque para contestar esa pregunta tengo que saber cuál es el contexto de mi organización, que en la metodología en la que yo soy certificado, digamos, entender también cuál es nuestro propósito, más allá de hacer dinero, lo hablamos también en el contexto familiar, cuáles son nuestros valores, la cultura. Dice un autor importante, la cultura se come en el desayuno a la estrategia. Es más importante tener una buena cultura afianzada en nuestra organización que una estrategia en sí misma. Imagínense lo importante que es tener los valores, cuáles son nuestras fortalezas, cómo hacemos dinero y lo podemos hacer crecer de forma exponencial. ¿Quién es nuestro cliente central y qué le vamos a prometer a este cliente? Y finalmente, establecer una visión de negocio que nos permita establecer una ruta a seguir a corto, bueno, a largo, a mediano, a corto y a cortísimo plazo. Es decir, ¿qué tengo que hacer inmediatamente hoy? Una vez tengamos todas estas conversaciones acerca de la empresa, entonces podemos decir que tenemos un alineamiento verdadero en nuestra empresa familiar. Y aquí nosotros de forma paralela también tenemos nuestro one page de familia y nuestro one page de empresas que tenemos también en corporaciones, digamos, cuando es un conglomerado de empresas, o también un plan estratégico de una empresa en particular. Entonces, lo que te quiero dejar aquí con estas dos
digamos, con estos dos temas son la armonía familiar es bien importante. Y segundo, crecer la empresa no se puede dejar de lado porque la empresa va a requerir también de la familia para poder ir los dos creciendo al mismo tiempo. Así que con esto dejo la tercera esfera para que la pueda contar ahí Luis Fernando, que se que habla acerca de la propiedad. Así que muchas gracias y adelante, Luis. Gracias, Herbert. Buenísimo. Importante entender y recordar, como siempre decía, que la empresa familiar tiene tres dimensiones, ¿verdad? Vimos familia, empresa y ahora vamos a ver propiedad. Propiedad no es la menos importante en realidad. Propiedad se refiere a lo que ven en pantalla. Ahora explico. Si ven esta foto emblema de ICEFA, ven unas manos un poquito más arrugaditas o más viejitas y a la derecha ven unas manos pequeñas o de un niño o un bebé. Y en el centro, ¿qué encontramos? Pues un poquito de tierra y una plantita. No hago referencia a nada político, sino que básicamente hago referencia a este tema que implica el crecimiento de que una semilla llevó a una planta. La imagen que ven en pantalla es de una empresa, es decir, el papá entregando a los hijos, a las siguientes generaciones, una, un patrimonio. Y ese patrimonio está acompañado no solo de la empresa, que es la planta, sino también de bienes que han sido consecuencia de la generación de riqueza. Entonces, la empresa y la familia han trabajado en conjunto para poder generar riqueza y esa riqueza se convierte en patrimonio. Esa es la importancia o eso es lo que nos da el tener una empresa familiar. Siempre hay una generación de riqueza. La pregunta ahora es cómo planificamos estratégicamente el resguardo y la sucesión de este patrimonio familiar que es tan importante y que hemos trabajado. Para ello, quisiera empezar con una pequeña reflexión acerca de mitos que solemos tener algunos, o suele tener algunos miembros de las empresas familiares, que vale la pena como reflexionar un poquito. El primer mito, que es tal vez el que más se tiene, es acerca del testamento. Dice, yo ya firmé mi testamento, ya todo esto está arreglado, ya puedo morir en paz. Y es importante que les diga que no es cierto. Cuando yo firmo mi testamento, básicamente lo que estoy dejando es problemas a los hijos o a los herederos, porque tienen que llevar un proceso sucesorio de 2 años, si es que el abogado lo lleva bien, pagar impuestos, tenencias, legados y donaciones sobre el monto de los avalúos que se hacen, y eso implica entonces que los bienes inmuebles van a subir de valor de lo que tenemos hoy, va a tener un incremento por la evaluación que se va a hacer, entre otro montón de contras que tiene. Un testamento es preventivo, pero no es una solución para asegurar el resguardo la sucesión patrimonial. Muchas veces es un gran problema para los herederos. Otro es, mis hijos se llevan re bien, ellos no se pelean y menos por dinero. Perdón por las frases tan coloquiales, pero es que así es como lo escuchamos. En verdad que yo he visto tantos papás o mamás que piensan así y a los años vienen con nosotros y dicen, mira, es que es un lío esto. Ya quiero darle a cada uno lo que le corresponde, una tercera parte, una cuarta parte, y que ellos vean qué jodidos hacen. Así es como dicen, ¿verdad? Y yo les digo, eso se pudo haber evitado si hubiéramos hecho una estrategia de resguardo adecuada. Si muero, la que queda, es decir, mi esposa, mi esposo, ella que decida al final, ella es la que va a decidir heredar a los niños. Pero imagínese, y me ha pasado, que se queda la esposa o el esposo con el patrimonio y luego se vuelve a casar y tienen hijos. Entonces, ese patrimonio que estaba destinado a los niños o a las niñas, inicialmente se dispersa y se diluye con otras familias o con otras personas. No es que esté mal, solo digo, hay que planificar. Cuarto, ya tengo una sociedad anónima, ya todo está listo. ¿Qué piensan de eso? Alguno la tiene, seguro muchos de ustedes ya tienen sociedades anónimas, pero fíjense que hay muchos más aspectos a tomar en cuenta, más allá de solo tener una sociedad anónima. Hay que administrarla, gobernarla y sobre todo proteger temas de sucesión. ¿Cuántos de ustedes han escuchado los líos entre socios y la familia? Muchísimos. Yo tengo 20 años de estar escuchando y viendo problemas entre socios, o sea, accionistas de una SA que son hermanos, y al final por una falta de planificación adecuada, de una alineación familiar, los lleva y los convierte en un conflicto patrimonial grandísimo. Esta es la que más me gusta, la última, decía por ahí mi papá.
Yo soy una persona de honor, no tengo que esconder nada de mis bienes porque no debo nada. De pronto un día tuvo un gran lío, obviamente no provocado por él, pero un accidente y demás, y al final de cuentas, ¿qué es lo que sucedió? Se puso en riesgo todo el patrimonio porque todo estaba a nombre de él, ¿verdad? No, no solo se lo digo por este caso, sino porque he visto muchísimos casos en los que por pensar que somos honorables y que no tenemos por qué estar escondiendo nada y no hacer una planificación adecuada, se han perdido bienes importantísimos, acciones incluso de empresas. Esos son los mitos del resguardo patrimonial. ¿Les suena a ustedes esto? ¿Han vivido alguno por ahí? Me están poniendo en el chat que sí, ¿verdad? Que sí tienen alguna experiencia, sobre todo en el testamento, justamente, ¿sí? Así que estos mitos nos permiten entender que hay mucho que hacer acerca del patrimonio. ¿Por qué es tan importante proteger el patrimonio? Bueno, porque básicamente eso es lo que vamos a poder entregar en legado a las siguientes generaciones, ¿sí? Es lo único. ¿Qué es patrimonio? Bueno, todos los conjuntos de bienes, inmuebles, acciones, la propiedad de la empresa familiar que genera la riqueza. Si no planificamos el resguardo patrimonial y la sucesión de la empresa y de los negocios, entonces vamos a toparnos con esto. Hijos que se pelean, hijos que no les interesa heredar un negocio o unos inmuebles que están mal ubicados según su criterio y que al final los paran revendiendo, paran fraccionando las empresas y demás. Hay que planificar la sucesión y hay que planificar el resguardo. Por esa razón, en ICEFA creemos en varios objetivos estratégicos que debemos de planificar. Primero, definir la visión familiar en cuanto a la propiedad. O sea, tenemos que tener claro si realmente debemos o queremos tener unido el patrimonio, dividido por núcleos familiares, o lo queremos entregar en vida para que los hijos decidan qué hacer, o que al fallecer inmediatamente se entregue los bienes. O sea, tenemos que tener esa conversación. ¿Qué va a pasar cuando yo fallezca? ¿O qué va a pasar cuando ya esté grande? ¿O qué va a pasar cuando yo me enferme, por ejemplo? Ese objetivo implica definir y dejar por escrito cuál va a ser la visión acerca del patrimonio. Segundo, es importantísimo que definamos una estructura adecuada para resguardar los negocios y los bienes. Si no lo hacemos, entonces, como decía anteriormente, esto se puede perder. De hecho, tuve una experiencia cuando tenía yo como unos 28 años, tenía ya como 5 o 6 años de graduado de abogado y eh, resulta que el papá de un amigo de 52 años, el papá, mi amigo era también bien joven, ¿verdad? Tenía creo que 20 o 21, falleció. Cuando vimos el tema patrimonial, él era una persona de éxito, realmente tenía muchos negocios. Todo lo tenía bajo el esquema de empresas individuales, los negocios me refiero. Y las propiedades todas estaban a nombre de él. Entonces, realmente se tuvo una gran crisis, porque no solo era el hecho de hacer un proceso sucesorio que permitiera llevar a nombre de los herederos estos bienes, sino que el tema de las empresas individuales no permitía que continuaran en forma adecuada los negocios. Tampoco había planificado la sucesión de los negocios. Entonces, no había nadie que pudiera liderar los negocios. Los hijos no iban ni al súper porque él enviaba al chofer o enviaba a una persona que hiciera el súper y la esposa tampoco estaba metida en los negocios. Hay que pensar en la sucesión patrimonial para que entonces podamos ir heredando el patrimonio. Tres, definir el proceso de sucesión de la propiedad en crisis, o sea, como decía anteriormente, por incapacidad, por enfermedad, por muerte de los fundadores. ¿Qué va a hacer entonces la segunda generación en el momento que fallezca el esposo, la esposa, el papá, la mamá? Hay que dejar planes escritos al respecto. Y cuarto, es importante que se defina una estrategia de distribución para que la sucesión sea armónica para las siguientes generaciones. ¿A qué me refiero? Siempre debemos poner en balanza qué le estamos dejando a cada persona y sobre todo, cómo garantizamos la continuidad de los negocios. Eso es sumamente importante. La distribución del patrimonio, entonces, debe enfocarse en que hay una continuidad del negocio que permanezca, que permita la continuidad de la riqueza, o sea, de la generación de riqueza, perdón. Eso es sumamente importante para que las empresas familiares puedan subsistir y que puedan permanecer a lo largo de los años. Por eso insistimos, nosotros creemos en que podemos preparar el patrimonio
para convertirlo en un legado generacional, siempre y cuando planifiquemos. Con estos objetivos en mente, que son 4 importantes, quisiera dejarles los criterios clave que consideramos que deben de realizarse o ejecutarse o tomarse en cuenta para un diseño o una planificación patrimonial. Primero, como decíamos, elegir los vehículos legales adecuados para poder resguardar el patrimonio. Segundo, disminuir el riesgo de perder el patrimonio. Importantísimo, lo vamos a ver en el siguiente slide. Tercero, buscar siempre el crecimiento patrimonial. O sea, esta planificación no tiene como objetivo únicamente abstraer del riesgo el patrimonio, sino que tiene como objetivo principal el crecimiento patrimonial. El resguardo no solo se refiere a dejarlos en una burbuja para que no les pase nada a los bienes, sino que implica un enfoque, una visión de crecimiento patrimonial. De hecho, les voy a decir algo, los consultores de empresas familiares ya no nos enfocamos ahora tanto en el hecho de que no existan peleas, de que se lleve a cabo una organización. Realmente la forma en que medimos, además de lo anterior, pero la principal forma en que medimos el éxito de un gobierno corporativo familiar es en el crecimiento patrimonial, ¿sí? Hacemos una evaluación formal o informal o no oficial, como se decía con el grupo directivo, del patrimonio familiar y vamos midiéndolo cada año. ¿Cuál es el crecimiento? ¿Cuál es el crecimiento? Para que en un término X podamos entender si todo lo que hemos implementado ha llevado a un crecimiento patrimonial adecuado conforme a la visión. Tener un plan escrito de cómo gestionar la sucesión de la propiedad, decíamos, es clave. O sea, yo les digo, ustedes tienen detallado cómo debe accionar la familia en caso de fallecimiento del fundador o de la fundadora, o en caso de crisis como la enfermedad o incapacidad de ellos. ¿Saben qué tiene que hacer cada uno de los miembros de la empresa familiar o de la familia empresaria? Bueno, hay que dejar esos pasos por escrito. Entonces, ustedes que están escuchando hoy, por favor, siéntense, escríbanlo y no lo dejen para mañana, porque así van a poder dejar claro cuáles son los pasos a seguir. ¿Cómo hago esto? Se preguntarán, o sea, ¿qué implica este tema del resguardo? ¿Cómo le entro al tema para que pueda yo desarrollarlo adecuadamente? Pues miren, aquí voy a explicarles un poquito de cómo hemos diseñado en ICEFA este tema. De primero, nosotros solemos hacer un inventario, sugerir que sea un inventario de los bienes, inversiones y de la operación que genera riqueza de las empresas, ¿verdad? Esto implica entonces que se detalle todos los activos que se poseen y la estructura que actualmente existe para darle una valoración. Entonces, esto nos va a permitir medir primero cuál es ese patrimonio, hacer una radiografía al día de hoy. Segundo, hacemos un análisis de riesgo actual del patrimonio. Es decir, ¿quién es el propietario? Es la primera pregunta que yo hago siempre. Entonces, cuando yo digo, estamos en una charla como esta y pregunto, bueno, ustedes que están sentados ahí, ¿ustedes son propietarios de las empresas familiares? Si levanten la mano y todos me levantan la mano. Yo cuando pregunto después, ¿quiénes de ustedes son accionistas o dueños de la empresa, formal y legalmente? Entonces me levantan la mano tres, ¿verdad? Porque realmente no se han enfocado en resolver este asunto. Sabemos que eventualmente seremos propietarios, pero si la empresa está es decir, si el negocio está en una empresa individual o si el negocio está en una sociedad anónima y los dueños o accionistas son los fundadores, que fueron dos personas que iniciaron con la empresa, o son dos personas que nunca recibieron acciones ni títulos que representan esas acciones, y no he regularizado el tema externo, tengo riesgos, o sea, tengo que tomar en cuenta eso para poder regularizarlo. Tengo riesgos también de embargo de bienes. Si es que, por ejemplo, en la empresa o en la sociedad que está teniendo un negocio, tengo allí bienes inmuebles, pues cualquier embargo por razón de daños y perjuicios, temas laborales, o en general cualquier riesgo del negocio, lo estoy involucrando y se lo estoy dando a los bienes inmuebles. Por eso es que a veces, por eso es que hay que analizarlo, pero sugerimos separar la propiedad o los bienes inmuebles en una sociedad anónima y el negocio en otra sociedad, para que entonces la responsabilidad y el riesgo de comercial quede únicamente en el lado de la sociedad en operación. También, pues, obviamente tenemos riesgos de expropiación de bienes, tenemos el riesgo de la muerte de los propietarios escrita a nombre de las personas físicas. Eh, También hay que analizar qué estructura estamos utilizando para garantizar
la sucesión de los bienes inmuebles o de las acciones. Como digo, a veces se cree que con el testamento basta para hacer eso y no es cierto. Hay que llevar un proceso complicado, ¿verdad? de legal y costoso para poder llegar al término de entrega de la herencia. Entonces, al final de cuentas, este análisis de riesgo nos permite diseñar el plan y definir la estructura legal y fiscal más adecuada para mi negocio y para mi familia empresaria. Y debemos de tomar en cuenta, como lo decía, estos principios o estos parámetros. Primero, el principio de separación patrimonial. El patrimonio debe estar, entonces, separado del riesgo comercial, como lo decía anteriormente. Segundo, la visión familiar debe ser respetada en este diseño de estructura. Si al final de cuentas la visión de la familia es que solo pocos van a estar integrados a la operación comercial y los demás van a recibir únicamente beneficios, entonces se diseña de esa manera la estructura patrimonial. Debemos también garantizar en esa estructura la sucesión programada e inmediata sin tener que llevar procesos legales. Es decir, que al momento que fallezca A o B persona, C y D reciban el patrimonio sin necesidad de tener que llevar un procedimiento legal complicado. Y lo más importante, debemos de planificar esta estructura para garantizar la continuidad del negocio, o sea, que no puedan separarse como por un mínimo de 10 años después de que ocurran los hechos de de la muerte del fundador o la fundadora o lo que se determine con base a la visión familiar. Lo importante aquí entonces es garantizar la continuidad del negocio. Por último, ya con este diseño de la estructura, pues lógicamente creamos la estructura adecuada para poder desarrollar un resguardo y una sucesión. Lo explico a continuación. Por ejemplo, pongo un ejemplo práctico para ir avanzando en este seminario web. Básicamente, ya estamos acostumbrados a la utilización de sociedades anónimas en la mayoría de los casos. Por lo tanto, lo que sugerimos nosotros como ICEFA en este tema de resguardo es que creemos sociedades anónimas por cantidad de negocios. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos el negocio 1, es una venta de vehículos. Entonces, este negocio tiene su propia sociedad anónima y así funciona. El negocio 2 se refiere, por ejemplo, a una prestación de servicios, pues entonces tiene su propia sociedad con su propio régimen fiscal. Y por último está la sociedad anónima, que es la propietaria de los bienes inmuebles. Esta la sugerimos hacer separada, como explicaba anteriormente. Luego la pregunta es, ¿quiénes son los accionistas de estas entidades? Bueno, normalmente es el fundador o los fundadores y luego pues hacen una transferencia a las siguientes generaciones. Nosotros lo que sugerimos en ICEFA es que tomemos en cuenta que para hacer la sucesión patrimonial debemos de pensar qué vehículo vamos a utilizar. Por esa razón, en pantalla ven ustedes que explico o que pongo acerca del fideicomiso de planeación o planificación patrimonial. En muchos casos, cuando se desea dejar ciertos inmuebles a los miembros familiares específicos o con algunas necesidades o con algún interés especial, entonces puedo utilizar el fideicomiso de planificación patrimonial, que en este caso es manejado por los bancos en Guatemala, que permite que yo les dé, se firma un contrato que se llama fideicomiso, se crea el contrato y a través del contrato lo que se hace es que al momento que ocurre la condición que dejo, usualmente es el fallecimiento de una persona, el bien inmueble se le traslada automáticamente al beneficiario o fideicomisario. Entonces, esto me permite entender que sí hay vehículos para poder desarrollar entregas inmediatas en ciertas condiciones. Luego, la otra pregunta es, ¿quiénes son los dueños de las sociedades anónimas? Usualmente, como decía, son los fundadores o los herederos. A veces les da un 10%, 5% de acciones para que se sientan propietarios, pero normalmente esto no está resuelto y se queda allí. ¿Qué pasaría entonces si nos quedamos con los fundadores de accionistas? En su momento, cuando ellos fallezcan, vamos a tener que llevar un proceso sucesorio en donde se nombre a los herederos como accionistas al momento de terminarlo. Por esa razón, en ICEFA sugerimos crear una holding, es decir, una sociedad que sea propietaria del 99.99% de acciones de las sociedades locales para que entonces podamos concentrar el riesgo en una sola entidad. Es decir, estamos separando los riesgos comerciales abajo, en esta parte, pero el tema de la propiedad la estamos concentrando aquí para que el manejo sea mucho más fácil y más adecuado. Como en Guatemala se necesitan dos socios para poder manejar las sociedades anónimas, entonces aquí
siempre tenemos una de las otras entidades como accionista de la otra. De esa manera se puede resolver este asunto. Aquí nos podríamos quedar y entonces las holding tiene como accionista al fundador, a la fundadora y a los herederos, por ejemplo, pueden ir transfiriendo la propiedad accionaria. Pero realmente lo que nosotros creemos hoy el día de hoy es una figura adicional, ¿verdad? Que llamamos fundación de interés privado. Ahora les explico cómo funciona esto. Si se dan cuenta, los beneficios de la holding implican no solo tener la propiedad, sino que se pueda generar un acuerdo de socios con una junta directiva funcional, con un gobierno corporativo implementado, que permita entonces tomar decisiones en macro, es decir, en una junta estratégica, en favor o sobre los negocios locales, ¿sí? Aquí estamos hablando entonces de una verdadera forma de gobierno corporativo que trae hacia abajo en cascada todas las decisiones de los negocios locales. Entonces, concentrando la propiedad en la holding, nos lleva al hecho de que, pues, pueden haber peleas, pueden haber conflictos entre socios y sobre todo pueden haber incluso embargos de acciones si lo dejamos en los socios. Por esa razón, creamos o quisimos en este webinar hablar de la Fundación de Interés Privado, que es una figura jurídica, una persona jurídica, de hecho, que permite aislar muchísimo más el riesgo. La fundación de interés privado se puede crear en diferentes sedes o jurisdicciones. Yo prefiero o utilizo la sede de Panamá, que tiene una ley de fundaciones de interés privado, que básicamente lo que busca es recibir un patrimonio para conservarlo y darle beneficios a las personas que yo designe a través de un reglamento. Les pongo el ejemplo. La sociedad anónima reparte dividendos hacia la holding reparte dividendos a la fundación. La fundación, entonces, con base al reglamento, reparte beneficios a los nombrados en este reglamento, es decir, el fundador, los beneficiarios iniciales, dos, tres. Al momento que fallece el beneficiario inicial, automáticamente los beneficios se trasladan al beneficiario 2 y al momento que este ya no esté, se trasladan al beneficiario 3. Es un mecanismo, entonces, de garantizar la sucesión automática definida en un reglamento emitido por los fundadores. Estas fundaciones pueden tener duración indefinida o pueden poner ese plazo, como les decía, de 10 años, que al final lo que garantizan es que los socios o el socio, que es la fundación, va a buscar siempre la continuidad del negocio a través de la holding y el acuerdo de socios y el gobierno corporativo que permita traer o llevar en cascada las decisiones que se desarrollan en los negocios o en las operaciones comerciales. Esta estructura que ven en pantalla es una que hemos implementado en muchas empresas familiares, en muchas familias empresarias, perdón, y ha funcionado porque permite no solo resguardar el patrimonio, sino que también implementar el gobierno corporativo familiar, dándole un canal adecuado para tomas de decisiones para los negocios locales. Así que sé que es corto el tiempo en que explico la estructura, pero con muchísimo gusto podemos ampliar. Nosotros en ICEFA tenemos un sistema a través del cual desarrollamos esto. Se llama Planea, Transforma y Trasciende. Y en esta línea, pues que es muy parecido a lo que explicaba anteriormente, podemos ejecutar el plan o el desarrollo del plan patrimonial de resguardo y de asociación. Entonces hacemos el diagnóstico, nos vamos a la definición de la estructura, se aprueba el plan por ustedes, ejecutamos el plan y al final de cuentas se entrega todo firmado para que ustedes puedan tener un gobierno corporativo implementado a través de esta estructura. Termino entonces esta presentación con una frase de Joseph Tapies, que es un consultor español que está en boga y que es uno de los mayores consultores reconocidos en empresas familiares actualmente. Él dice, la sucesión es importante para cualquier empresa, pero especialmente para la de propiedad familiar, en la que no solo está en juego la longevidad del negocio, sino también el futuro de las siguientes generaciones de la familia propietaria. Por esa razón, mis estimados, de verdad insistimos en que además de alinear la visión familiar, el paso paralelo que deben ustedes de ejecutar en este año 2024 es la planificación estratégica para el resguardo y la asociación patrimonial. Joseph Tapies no está equivocado y lo vemos todo el tiempo cuando implementamos estructuras. A veces se esperan hasta la crisis, el fallecimiento del fundador o la fundadora, o cuando ya hay conflictos demasiado grandes. Nosotros les sugerimos que lo vean hoy. Y muchas veces me preguntan eso, ¿cuándo es el momento para implementar esto? Y la verdad es que es hoy,
porque el patrimonio está en riesgo siempre si no lo planificamos y no lo resguardamos bien. Así que con esta parte termino, Herbert, la parte del resguardo patrimonial, y pues pasamos al espacio de preguntas para todos. Bueno, de hecho, gracias ahí, Luis. Te hay una pregunta que ya la contestaste justamente ahorita. No sé si con intención, pero te sé cuál es el mejor momento para organizar una empresa familiar y justamente ahí abordabas la pregunta. Eh, bueno, justamente nos acaba de llegar una que dice, estamos pensando tener un fideicomiso de resguardo patrimonial. ¿Eso es igual a la fundación de interés privado? O sea, me imagino que es como, ¿cuáles son las similitudes en una fundación y un fideicomiso? Ya, gracias. Buena pregunta. De hecho, miren, hay que seguir buscando mucha más literatura del tema de la fundación de interés privado para ir entendiendo esto. No es fácil de entender, pero en realidad son cosas muy Mm. diferentes. El fideicomiso es un contrato que se crea con fines específicos y básicamente lo recomendamos nosotros en ICEFA, no tanto para la sucesión de negocios, sino más bien para la sucesión de bienes inmuebles específicos. El fideicomiso, entonces, lo recibe el banco, se firma con un banco en Guatemala y el banco lo que hace es que se convierte en ejecutor de las instrucciones. Entonces, el ejemplo claro es, yo quiero dejarle este apartamento a mi hija, pero no lo quiero hacer en vida, entonces lo aporto al fideicomiso, que por cierto hace que los bienes sean inembargables. Entonces el fideicomiso recibe la instrucción en el contrato donde dice que cuando yo fallezca, por ejemplo, cuando se dé esa condición, automáticamente el banco le va a entregar en propiedad, o sea, el fideicomiso le va a entregar en propiedad a mi hija el apartamento. Entonces, el fideicomiso es algo transitorio, ¿sí? Solamente con fines de transmisión de bienes, acciones, puede ser también. En cambio, la fundación de interés privado es una persona jurídica, ¿verdad? Que existe como propia, que tiene un reglamento. El reglamento es el manual de cómo funciona. Ahí se definen los objetivos, los fines y los beneficiarios. ¿Qué permite entonces la fundación de interés privado? Primero recibe las acciones de todas las entidades o de la holding y eso hace que jamás pueda existir un conflicto entre socios, ¿verdad? Jamás puedan existir embargos de dividendos o de acciones porque no existen entonces bienes que embargar. Lo único que hace la fundación entonces es recibir los activos y pagar beneficios a las personas que se ha definido en el reglamento. Entonces, esos beneficios pueden ser, sí, puede ser entrega de activos y puede ser dinero, ¿sí? Pero esta persona jurídica existe el tiempo que yo lo defina y es más, nosotros controlamos la persona jurídica de la fundación a través de un consejo de la fundación. Es decir, no hay un banco de por medio, sino que somos nosotros los mismos miembros, los fundadores o los que se designen, los que gobernamos ese vehículo legal. Buenísimo, gracias Luis. Ahí ya por el tiempo voy a ir avanzando con varias preguntas. Ujú. Dice aquí, ¿tienen alguna propuesta de asesoría en la etapa de empresa donde se ha heredado a una empresa, pero los socios no están planeando trabajar en ella de forma presencial en un lapso de 2 años? La respuesta corta es sí. eh, Como todo proceso de planeación es un proceso, no solo es un evento, y es planear para que ocurra, digamos, lo que estoy entendiendo en que estos 2 años debería de ocurrir algo, pero es como prepararnos en esos 2 años para que ocurra lo que nosotros queremos que ocurra. Así que la respuesta es sí, nos ponemos en contacto contigo, si quieres podemos hablar un poco más. Dice aquí, una empresa familiar pequeña con hijos menores de edad, ¿es posible empezar con esos temas? También la respuesta es definitivamente sí. Con Luis tenemos varios clientes, incluso que al principio nos sorprendía que nos buscaran por esto, pero nos hemos dado cuenta que uno en particular que nos dijo, tiene hijos de 8 y 10 años por ahí, y nos dijo, yo quiero que mi empresa, si yo me muero, proteger mi patrimonio de tal forma que ellos tengan asegurado su educación hasta la universidad y maestría, por ejemplo. Si yo me voy, entonces es prácticamente como que fuera un seguro, solo que permite que el negocio siga funcionando. Entonces, sí, sí se puede. Es ideal, sobre todo para planificar, que en estos países, digamos, no somos muy dados a eso, ¿verdad? Pero creo que es muy importante que lo podamos tener desde ya, para que cuando ellos crezcan, ya puedan tener una estructura a la cual adherirse. Y Y la otra es agregando, la... Gilbert, perdón, Vale. agregando un poco ahí, la verdad es que nosotros sí motivamos a hacer asambleas familiares anuales, que es el espacio correcto para invitar a estos niños, pues a los niños, a los jóvenes, a que puedan entender qué hacemos en la empresa, cómo lo manejamos, que creen identidad.
porque sí tenemos experiencias en donde hay una empresa exitosa que nadie quiere recibir. Ujú. El papá o la mamá se dedicaron a, digamos, le dieron prioridad a la empresa, no pensaron en el futuro de la empresa, quién lo iba a manejar, y los hijos se desinteresaron completamente del negocio por la forma o el carácter del papá y la mamá, y al final nunca le generaron esta identidad a los niños, ¿verdad? Pero buenísimo, gracias. Dice aquí la importancia de los seguros para proteger el patrimonio sobre la del seguro de socios. Sí, es súper importante. Y eso es parte del análisis del riesgo. O sea, recuerdan que Luis allá hablaba del tema de riesgos y los vehículos en el cual se pueden proteger. También nosotros tenemos digamos, como herramienta el tema de seguro de socios. Y aquí dice otro. En caso de activos inmuebles, ya que son propiedad de los fundadores a título personal, es posible que sean incluidos en estos esquemas. Definitivamente, sí. Y era lo que hablaba, ¿verdad, Luis? De incluir los bienes inmuebles a una sociedad propiamente para ese fin, solo para protegerlos, y que otra sociedad tenedora de acciones, o como le llamamos holding, sea la que sea dueña de esa sociedad. Entonces, así todo Así queda es. circunscrito en una estructura organizacional digamos, que la rige un gobierno corporativo a través de una junta directiva, asamblea de accionistas, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si Sí, quisieras súper agregar. importante que el patrimonio no esté a nombre de personas individuales, ¿sí? Eso es totalmente imprescindible, porque si fallece la persona, es complicadísimo el regularizar el tema. Entonces, la sugerencia, como dice Herbert, es la sociedad anónima. En Guatemala, por lo menos, eso es lo que utilizamos como el mejor vehículo y el tema accionario por regularizarlo a través de una holding. Así que no duden en hacerlo porque les va a quitar dolores de cabeza, van a poder dormir mejor sabiendo que los bienes no están a nombre de ustedes porque dejamos graves problemas. Bueno, y finalmente tengo otra pregunta más que nos pasamos un poquito del tiempo. Algunas disculpas por estos pequeños minutos, pero sí quería hablar también. Queremos iniciar un proceso como el que nos están proponiendo. ¿Por dónde empezamos? O sea, hemos crecido empíricamente, dice, hemos crecido empíricamente y queremos empezar. Mi recomendación, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Luis, es primero la alineación familiar, ¿verdad? Que todos estén pensando en lo mismo. Pero en cuestión de crisis, yo creo que el resguardo del patrimonio es bien importante porque uno no sabe qué puede pasar en cualquier momento. Entonces, eso es vital. De acuerdísimo, Herbert. Yo estoy muy feliz de haber podido compartir esta mañana con ustedes. Que hay mucho por platicar y conversar. No duden que vamos a hacer el siguiente seminario web muy pronto. Por favor, contáctenos. Aquí están nuestros datos en redes sociales y nuestro teléfono y nuestros correos. Ahí pueden ustedes darnos seguimiento. Siempre creamos material para todas las empresas familiares y la comunidad de empresas con quien trabajamos. Así que, pues quedamos a las órdenes. Muchas gracias, Herbert. Muchas gracias a todos los asistentes el día de hoy. Este seminario web va a ser enviado a ustedes, bueno, el link a ustedes para que puedan revisarlo, volver a verlo, volver a leerlo, pues a estudiarlo. Y también vamos a subir a nuestras redes sociales partes importantes de ello. Así que, por favor, dennos seguimiento y estaremos listos para el próximo mes para dar un siguiente tema que, por supuesto, puede ser un tema de mucho interés para ustedes y espero que puedan retroalimentar para de repente hay algún tema especial que quisieran, no lo pudieran compartir. Así que tengan excelente día, espero les haya valido la pena venir el día de hoy. Hasta luego, que tengan buen día.